Buenos días. Habitualmente cuando comparto con vosotros lo hago en la iglesia, pero en esta ocasión, como podéis ver, lo tengo que hacer a través de esta cámara, y esto lógicamente pues no lo hago habitualmente, así que me disculpáis si cometo algún fallo o falta de naturalidad, ¿no? Es la primera vez que lo hago, no estoy viendo a los que me escucháis y, y bueno, pues simplemente es eso, que es una forma nueva, así que disculparme si hay algún fallo. He apuntado aquí algún mensaje que quiero compartiros, deciros que seguimos siendo iglesia, que la distancia lógicamente no determina que seamos iglesia, sino son diferentes formas. Si habláramos de lo que era la iglesia primitiva, por supuesto que no tenían templo, sería un estudio que se podía hacer acerca de eso, ¿no? Así que yo lo he apuntado aquí como que son días diferentes. Y días diferentes no me estoy refiriendo a que sean diferentes en el sentido de que sean fáciles, son días difíciles, días complicados, sobre todo para las personas que pierden la vida, familiares y también personal sanitario, ¿no? Que está arriesgando su propia vida, ¿no? Pero son días diferentes porque os puedo asegurar que en algunos casos no son días peores que para algunas personas. Hay personas que antes de todo esto ya en la iglesia, y me imagino que en todos los sitios, están pasando situaciones muy difíciles, ¿no? Y esto quiere decir que estas personas, no hace falta llegar a este punto que estamos ahora de esta crisis del coronavirus, son personas que, a pesar de esa adversidad tan grande en sus vidas, se levantan y siguen adelante. Con lo cual a mí me da, o más que da, me quita cualquier excusa, ¿no? De esto que estamos viviendo para pensar que debo de tirar la toalla. No tengo ninguna excusa, ¿verdad? Por supuesto, nosotros nos podemos quejar de estar confinados en casa, que no podemos salir, pero hay gente que no tiene casa, ¿no? Y así podríamos seguir. Hay gente que está a lo mejor en casa y no tiene luz. En muchos países ni hay lugares, ¿no? de subdesarrollados, pues no tienen, no solamente que no tengan casa, es que no tienen ni luz, ni tienen agua, y es un gran privilegio, ¿no? Entonces no tenemos argumentos para creer de que no tenemos que agradecer a Dios, ¿no? A pesar de la situación que estamos pasando, ¿no? Ahora, ¿cómo afrontar esta situación, ¿no? Pues yo se me ocurren algunas cosas y quiero compartir. En realidad, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de que el primer libro de todo es Génesis, y Génesis significa creación. Y vemos que cuando Dios se dispone, ¿no? A crear el cielo y la tierra, y luego a nosotros, los animales, y al ser humano, a ti y a mí, lo primero que hizo fue, leemos en Génesis, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dice que el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. O sea, una creación, pero que empieza en su primera fase con un poco de desorden, ¿no? Y Dios lo que hace en esa situación nueva, y es nueva porque anteriormente no se había dado, ya existían los ángeles, existían los arcángeles, existían los querubines, y no sé cuántas cosas más existían, ¿no? Y Dios se propone hacer algo nuevo y empieza a hacer, como sabemos, nuestro sistema solar, la Tierra, el cielo y todo, ¿no? Y Él empieza paso a paso a ordenar. Y yo creo que este principio, ¿no? Que vemos ahí en Génesis, yo creo que es un principio que vale para cualquier situación nueva que afrontamos. Porque una de las cosas que nos desorienta mucho es el caos. Y el caos normalmente viene porque nos encontramos ante algo que nos desborda. Y yo creo que como cristianos tenemos, no solamente tenemos recursos físicos, sino también tenemos recursos de parte de Dios, ¿no? Para no sentirnos desbordados ni sentirnos que estamos solos. Lo que tenemos que pedir a Dios es sabiduría cómo afrontar esta nueva situación, ¿no?
Y empezaría por algunos consejos que ya escucháis, lo veis en televisión y lo dice en la prensa y en todos los sitios, pero es bueno recordarlo, ¿no? A nivel personal. El hecho de que seamos cristianos no significa que estemos en el cielo. Estamos en la tierra, que es nuestra casa física, y tenemos que cuidarla, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado, ¿no? A ese nivel también. Y una de las cosas es eso, ser responsable, y es quedarse en casa. Esto que escucháis, como cristianos tenemos que hacerlo. Y pensar, bueno, ya lo dicen continuamente, pero también continuamente lo desobedecen. Incluso diríamos que, sabemos las noticias que hay en algunas iglesias también evangélicas que han tenido que ir la policía, no como en tiempos atrás, para llevar a la cárcel a la gente porque predicaban el evangelio, no, sencillamente para decirle que son irresponsables. Porque lo que están haciendo al abrir la iglesia con toda la gente ahí, que lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Sencillamente es lo que están evitando que se corte lo que es el contagio. Entonces hay que diferenciar lo que es tener fe, tener valor y la responsabilidad. Dios no es irresponsable. Yo no veo que Dios sea irresponsable. Y en ese sentido, pues tenemos que eso, primero quedarnos en casa siempre que podamos. Evidentemente hay profesiones que tienen que salir, se sale suministro de alimentación, de sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general tenemos que quedarnos en casa y salir lo imprescindible para la comida y todo eso, para comprar comida, ¿no? La otra cosa es la higiene, que también lo están diciendo, pues también ser prudente con la higiene. Hay desde el agua y el jabón, pues lógicamente también hay pues eso, preparados, ¿no? que son desinfectantes, que también debemos usar con cierta frecuencia. Y también, por otro lado, es organizar el tiempo, como decía antes, ¿no? El tiempo organizado nos hace ver que las cosas no son tan caóticas, ¿no? Así que es importante que sepamos organizar el tiempo. No simplemente me levanto y aunque no tenga un jefe ni tenga nada, debo organizar el tiempo no como una obligación, sino como una manera sabia de saber administrarlo, ¿no? Porque el tiempo es importante. Y luego también otra cosa es identificar en medio de la adversidad, como tenemos ahora, y cualquier otra adversidad que podamos vivir y hemos vivido o estamos viviendo, identificar la parte positiva. Porque si nos enfocamos solamente en la parte negativa, primero, que no nos va a ayudar en nada emocionalmente, y segundo, que no vamos a encontrar ninguna solución. Entonces, en cada situación adversa siempre hay algo positivo que nos podemos fijar y que podemos aprovechar para aprender o para mejorar. Y esta no es una situación diferente en ese sentido, ¿no? Así que debemos aprovechar el tiempo en casa. Cada uno sabe, ¿no? Tal vez con aficiones. Por supuesto, primeramente con la familia, ¿no? A veces nos quejamos de no poder tener tiempo para los que tenéis hijos, o la esposa, o el esposo, o algún familiar. Es un momento también que ahora no tenemos esa excusa, podemos dedicar más tiempo. Y luego también está saber aprovechar con el tiempo con algunas aficiones, ¿no? Para no entrar en el aburrimiento, que tampoco pasa nada si uno se aburre, pero bueno, también tenemos que poner límites al aburrimiento. Sobre todo más que nada porque tenemos tantas cosas que podemos utilizar para no aburrirnos y además luego nos alegramos de ello. ¿Sabes? Al que le gusta cocinar, pues que cocine o que aprenda mejor, a cocinar mejor, ¿no? El que puedes estudiar idiomas, que para mí me vendría fenomenal, o puedes escribir algo que a lo mejor nunca lo has hecho, ¿no? Puedes tocar un instrumento o aprender a tocar un instrumento, puedes también pintar, etcétera, etcétera. Yo este marco que me ha puesto aquí Israel para grabar, ahí detrás tengo ese cuadro, que es un cuadro, es un óleo de Napoleón, de un pintor, Jacques-Louis David, que lo pinté cuando tenía 18 años, o sea, ya hace un montón de años de esto. Y recuerdo que ese cuadro lo pinté encerrado en casa. Salía de trabajar, estaba trabajando y cuando terminaba de trabajar por la noche me quedaba en casa pintando. 18 años. Nadie me obligaba, pero había una cosa que tenía ya pasión por aprender. Entonces, un elemento que hace falta también es no perder la pasión por querer aprender algo, ¿no? Es lo fundamental. No es cuestión de dinero, es cuestión básicamente de querer aprender. Y en aquel tiempo, cuando yo hice un curso de 2 años de pintura, de dibujo y pintura, también óleo,
lo hice sin ir a una academia, lo hice a través digamos, de un curso a distancia. En aquella época no había los recursos que hay ahora, ni internet ni nada de esto, ni siquiera podíamos recibir, como ahora, las imágenes del profesor explicándote, sino que te mandaba de vez en cuando un paquete y tú cogías el libro y aprendías, ¿no? Y así aprendí durante 2 años, hice ese curso a distancia, ¿no? Entonces quiero decir con esto que tenemos multitud de opciones, ¿no? Para aprender, para aprovechar el tiempo, ¿no? Y paradójicamente, aunque esto parezca como que es algo que nos puede costar un poquito, luego nos vamos a alegrar. Porque nos damos cuenta de que podemos aprender cosas, podemos compartir con los demás, podemos disfrutar haciendo muchas cosas. En cuanto también a actividad, pues por supuesto leer la Biblia, ¿no? Que habitualmente tenemos poquito tiempo por el trabajo, por diferentes cosas, y ahora que tenemos tiempo, pues tenemos la Biblia también, dediquemos un poco más de tiempo a profundizar en ella. Y luego también, si es posible, si te gusta, puedes estudiar también la Biblia, que es muy interesante. En realidad, nadie va en este mundo, aunque viva 90 años, 100, va a terminar de conocer todo lo que dice la Biblia, así que te animo a que estudies la Biblia. Yo aquí tengo un par de libros que me he puesto aquí cerquita. Uno de ellos es un comentario que suelo recomendar a hermanos que a veces me preguntan. Es un comentario de William Barclay y es uno de los autores para mí más equilibrados, sólidos que conozco, ¿no? de comentarios bíblicos en años. Y él tiene publicaciones como esta, que es de todo el Nuevo Testamento, el comentario es de todo el Nuevo Testamento, y tiene libros como este, que es del Evangelio de Lucas, va libro por libro de la Biblia, pero también tiene una publicación que es de todo el Nuevo Testamento, o sea, se puede adquirir las dos. Luego también, por otro lado, algo que puede ser muy útil para el estudio es un diccionario. Hay muchos diccionarios, como este. Este concretamente es de Holman, pero luego hay de Unilid, hay de Vida, creo que hay varios diccionarios que puedes utilizar. ¿Por qué diccionarios? Porque los diccionarios también te ayudan a cuando tú estás leyendo la Biblia y lees una palabra que no entiendes o un contexto histórico que no entiendes, el diccionario te puede ayudar. Vas a esa palabra, la buscas y así no vas leyendo y te quedas con más dudas, sino que vas descubriendo un poquito más y vas avanzando en el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y otro tema también, por supuesto, es orar, ¿no? Como he dicho antes, orar es una de forma personal, que tú tengas comunión con Dios, es un tema personal tuyo, porque Dios escucha las oraciones, y también tiempo para meditar, ¿no? Porque Jesús se apartaba a lugares desiertos, ¿no? También para orar y meditar, ¿no? Y meditar es algo muy importante, ¿no? Porque la Biblia dice en Eclesiastés 9:17 que las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Eso dice Eclesiastés. Así que esas palabras del sabio, la palabra de Dios es sabia, escuchada en quietud, son mejor. ¿Verdad? Que a lo mejor tantas historias y tantas cosas, ¿no? O tantos proyectos. Lo que pasa es que yo creo que también nos da un poco de miedo pararnos a meditar delante de Dios, porque el silencio nos hace preguntas. No sé si te has dado cuenta que cuando tú estás delante de Dios, no repitiendo dame esto, lo otro, pum, 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 sino simplemente estás callado, el silencio delante de Dios es un riesgo porque te hace preguntas que tienen que ver con lo profundo de tu corazón, ¿no? Pero eso es bueno, porque si queremos crecer y ser más auténticos como cristianos, tenemos que dedicar tiempo también para meditar, para que Dios nos haga ver esas cosas que necesitamos cambiar. A nivel de iglesia, ¿no? A nivel de iglesia podemos usar, como estamos haciendo, lo que tenemos los medios digitales, ¿no? Que hoy afortunadamente tenemos. Podemos escuchar un mensaje como en esta mañana y otros recursos que hacemos en la iglesia y que ahora físicamente no podemos estar allí, pero se puede hacer también como, por ejemplo, el grupo de oración, ¿no? Hay un grupo de oración en la iglesia y en este caso no se puede hacer allí, pero lo podéis hacer desde casa. Sigue siendo Joaquina la responsable del grupo de oración. Ella puede coordinar junto con vosotros, de hecho lo está haciendo, también con unos motivos de oración que lo puedes recibir si tú quieres, y tú en tu casa puedes formar también parte de ese grupo de oración. La oración es el primer medio que se inventó a distancia de poder comunicarse, o sea que
En ese sentido, todo lo demás, internet y todo lo demás va detrás. La oración ya estaba primero, como modo de comunicación. Luego tenemos también el tema de responsables de matrimonio, Javier y Carmen, y ellos, como sabéis, siguen también activos en el sentido de que podéis dirigiros a ellos a través de WhatsApp o del correo, de su teléfono, cualquier duda que tengáis o alguna necesidad que entendáis que ellos os pueden ayudar como responsables. Ellos también, creo que este sábado ya, a las 6 de la tarde, van a hacer una conexión con el grupo a través de WhatsApp, y todos aquellos que queráis a esa hora vais a poder tener comunicación entre unos y otros, con ese grupo interactuar, y así de alguna manera no perder el contacto, ¿no? Aunque no nos veamos físicamente. También Abraham lleva un grupo general que creo que los jueves a las 7 de la tarde. Este jueves pasado hubo un problema con Instagram, que no había problemas con la comunicación. No sé si el domingo también lo seguirá haciendo, es un tema también que está ahí. Y luego tenemos también, pues lógicamente, responsables de jóvenes, adolescentes, que también podéis contactar con ellos y lógicamente estar en contacto con los grupos, ¿no? También el tema de librería, podéis contactar con Soraya, que es la que en la iglesia lleva la librería, y ahora, aunque ella físicamente no está, pero también podéis contactar con ella, y le podéis preguntar cómo conseguir material como este que estoy diciendo, porque actualmente la librería, incluso la de ABA, ¿no? He recibido correo de ellos, que aunque está cerrada al público, pero sí tienen abierto su servicio online, que se puede pedir material como el que acabo de enseñar y lo que queráis, o alguna Biblia. Podéis hablar con Soraya y ella os explica cómo os podéis comunicar. Cuando estoy hablando de contactar con Soraya, con Javier, con Abraham o con el grupo de jóvenes, alguno dirá, bueno, yo no sé cómo contactar con ellos, porque a lo mejor eres nuevo o llevas poco tiempo. Entonces, es muy sencillo. Solo tienes que, si no tienes el contacto de ellos, simplemente tienes que enviar un correo a la iglesia, que es salembarcelona@gmail.com, y en ese correo pones con quién quieres contactar, pones tu teléfono y se lo pasamos a ellos para que puedan ponerse en contacto contigo, ¿eh? Así que de esa manera evitamos que haya, pues eso, esa dificultad para que tú puedas comunicarte. Por supuesto, también el tema de las ofrendas, ¿no? Aunque no estamos en la iglesia ahora, pero el templo que tenemos se sigue pagando las hipotecas, ¿no? Y como sabéis, nosotros no tenemos ninguna subvención como lo tiene la Iglesia Católica. Lo pagamos con nuestro dinero, y los gastos siguen igual. Sigue el gasto de luz, de agua, aunque no, de teléfono, aunque no lo usemos, y las hipotecas. Entonces, en ese sentido también, pues os pido responsabilidad en ese área, ¿no? Y que, si Dios quiere, pronto podamos otra vez volver allí y usarlo, pero mientras tanto tenemos que ser responsables con esa parte también económica, y ya hay hermanos que lo hacen sus ofrendas y diezmos a través de lo que es la transferencia bancaria. Si tú no tienes lo que es la cuenta, pues simplemente igual envías un correo a salembarcelona@gmail.com y te enviamos el número de cuenta para que lo puedas hacer. Y cumplimos con esa responsabilidad. Quería también comentaros una enseñanza, ¿no? Que, como he dicho al principio, en cada situación podemos siempre ser pesimistas, ser derrotistas, o podemos también intentar ver, sin dejar de ser realistas, de ver el problema, porque esto es algo que tampoco nos tenemos que ir al otro extremo, pero sí poder entender que en toda la adversidad también hay algo bueno. Y la pregunta es, ¿podemos aprender algo de lo que estamos viviendo? Y no solamente podemos, sino que además debemos. Como cristianos debemos identificar en cada situación que vivimos, ¿no?, qué cosas podemos aprender. Déjame que te cuente una anécdota que leía estos días atrás. Me gustó, la verdad es que me gustó la anécdota. Y esta anécdota hablaba de un científico, ¿no?, que estaba preocupado, ¿no?, por cómo investigar en su despacho para mejorar el mundo, hacer algo que beneficie a la sociedad, al mundo, y él se encerraba así en su laboratorio para investigar, para buscar respuestas, ¿no? Y la historia dice que en cierto día su hijo de 7 años, ¿no?, se entró allí en ese laboratorio y le dijo que quería ayudarle a trabajar, ¿no?
Evidentemente el padre pues estaba con sus cosas, sus historias, y lo que quería era, pues eso, la menor interrupción posible, ¿no? Así que se puso un poco nervioso, no sabía qué decirle, que tampoco quería al niño despedirle de cualquier manera, ¿no? Pero viendo que era imposible sacarlo porque el niño quería estar allí, ¿no? Lo que hizo, se le ocurrió viendo una revista que tenía por allí cerca, y en esa revista dentro estaba en una hoja que había un mapa del mundo. Entonces él pensó, bueno, pues como no tengo mucho tiempo, pero tampoco le voy a decir que se vaya, voy a recortar, cortó la hoja de la revista, una revista grande, y en esa hoja él cortó, se tomó un poquito de tiempo para cortar todos los países que había allí en ese mapa, y sabiendo que al niño le gustaba los rompecabezas, le dejó todos esos pedacitos de países, ¿no? Para que él, poco a poco, con tiempo, los pudiera montar. Evidentemente, él pensaba y dice, bueno, esto le va a llevar tiempo, mucho tiempo hacer esto, ¿no? Porque él tampoco tiene tanto conocimiento de esto, ¿no? Entonces le dijo que lo buscara, que los pegara así por detrás para que, y cuando ya estuviera todo junto y completo, se lo trajera, ¿no? Así que el niño empezó a hacerle caso al padre y empezó a mirar. Él siguió con su trabajo en el laboratorio, pero la sorpresa fue que no pasó mucho tiempo cuando el niño le dice al padre, ya está, ya lo he acabado. Evidentemente se sorprendió porque no sabía que el niño no tenía suficiente conocimiento para hacer eso tan rápido, ¿no? Y le preguntó, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas hecho esto tan rápido? Dice, ¿cómo has sido capaz de hacer esto, no? Y, y es cierto que su hijo dice, bueno, yo lo que he hecho ha sido, como no conozco mucho de geografía, lo que he hecho es darle la vuelta a todo lo que me diste, y detrás de la parte de atrás de esto que me diste había una imagen de una fotografía de un hombre, una cara. Y yo lo que hice fue juntar las partes de la cara del hombre, que eso es fácil de entender, dónde está la oreja, dónde está la nariz, y lo pegué todo, y lo junté, y aquí tienes la cara. Y cuando le doy la vuelta, pues me encuentro que el mapa está correcto, que es lo que estás viendo ahora, así que ese ha sido el truco. Entonces el padre se quedó tremendamente sorprendido, ¿no? Y esto me hizo pensar, ¿no? De que a veces para conseguir arreglar el mundo, ¿no? Que es lo que él intentaba, a veces, como este niño que nos da una gran lección, yo creo que está la lección, tenemos que empezar por arreglar el hombre, la persona. El niño se centró en la persona y luego se dio cuenta de que al juntar a la persona tenía el mundo ya ordenado. Y esa es la lección que a mí me hizo reflexionar, y quiero dejarte a ti también, ¿no? En primer lugar, que los grandes cambios se consiguen con cambios pequeños. A veces tenemos cosas grandes, pero yo cada vez me di cuenta de que ser fiel en lo poco que Dios te pone, es mucho más fructífero que estar soñando y estar siempre pensando en cosas grandes, que es compatible evidentemente, pero nunca que nos quiten lo que es ser responsable en lo que Dios pone en sus manos, ¿no? Así que lo pequeño hay que valorarlo, como lo hizo este niño, ¿no? Estamos en casa en realidad, todos confinados, casi todos, no porque tenemos afuera un gran dinosaurio, ni un velociraptor de esto, ¿no? Estamos aquí porque afuera hay virus. Y los virus, déjame decirte que son tan pequeños, que ni siquiera se pueden ver en un microscopio, como puedes ver en las bacterias. De hecho, a los virus se les llama submicroscópicos, no se pueden ver. Entonces, es interesante que algo tan pequeño sea tan importante, pero es importante porque se une. Y se une, ¿verdad?, con un propósito. En este caso es el propósito de enfermar a las personas, ¿no? Que la mayoría de los virus no son, no son malos, sino la mayoría son buenos, pero como pasa con las bacterias, exactamente igual, ¿no? Entonces, algo tan pequeño como esto tiene en caos a un país, a una nación, y aún no sabemos todavía dónde vamos a llegar. Así que lo pequeño no hay que despreciarlo. Entonces nosotros tenemos que pensar que somos cristianos, somos pequeñas
granitos de arena en manos de Dios, pero que juntos, ¿verdad? Cada uno haciendo su labor con un mismo propósito, podemos hacer grandes cosas. Y lo segundo es que tenemos que empezar por nosotros mismos. Queremos arreglar al mundo, pero como este niño, la lección que yo aprendo de este ejemplo es que tenemos que empezar primero arreglándonos nosotros. Es interesante, ¿no? Cuando a las 8 de la tarde, sin que nadie esté dando órdenes, yo salgo al balcón también, me pongo ahí a aplaudir. A las 8 de la tarde, prácticamente me imagino que en todo, no sé si aquí en Cataluña se hace, no sé si fuera también, me imagino que a lo mejor sí. La gente se pone de forma espontánea a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, a los enfermeros, a toda la gente que está haciendo esto. Y como digo, sin que nadie se lo ordene. Sencillamente, ¿por qué? Porque ellos ven un ejemplo en estas personas. Y ese ejemplo en esas personas les motiva para aplaudir y ser agradecidos, ¿verdad? Y como cristianos tenemos también que aprender ese ejemplo, que tenemos que empezar por ser un ejemplo para los demás. Que los demás vean en un cristiano alguien distinto, alguien no que le aplaudan para decir que grande eres, sino para admirar que lo que Cristo hace en nosotros es admirable y que un día ellos también deseen tener eso que encuentra en nosotros, ¿no? Así que quiero también resaltar, porque a veces se confunde, que hay una diferencia entre ser una persona iluminada y ser luz. Con los años he aprendido que muchos cristianos interpretan ser luz, ser iluminado. Y déjame decirte que el ser iluminado principalmente es una persona que piensa en sí mismo. Esa es la diferencia entre ser un iluminado y ser luz. Piensa en sí mismo. Es una persona que está pensando en su ego. Es una persona que está pensando en su reconocimiento. Y ahí tenemos gente, ¿no?, que procura la fama. Algunos se hacen llamar apóstoles, otros se hacen llamar profetas o lo que sea. No. No es eso lo que nos enseñó el Maestro. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos. Y no pensar en ser que queremos deslumbrar a nadie, ni tener un ministerio que la gente aplauda, ni masivo, ni lo que sea, sino tenemos que ser como Pablo hacía, ¿no? Cuando uno lee las epístolas de Pablo, ¿no? Dos de ellas, Pablo tenía discípulos, además discípulos de mucha confianza. Ojalá en cada iglesia, y tenemos en la iglesia personas de confianza que estáis ayudando, yo os lo agradezco un montón y pido a Dios más discípulos. Y Pablo tenía especialmente dos, tenía a Timoteo por un lado, que le mandó a la iglesia de Éfeso, le pidió que se quedara allí en la iglesia de Éfeso, y no le pidió porque Timoteo fuera un elocuente predicador, ni tampoco porque tuviera muchos dones de canto, que no lo sé tampoco, sino el propósito lo tenemos allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, no está hablando de virus, está hablando de otra cosa, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y 2 de Timoteo 3, versículo 5, Pablo termina diciendo a Timoteo, a estos evita. Personas que son creyentes, que hablan aquí, que vienen allí a la iglesia como iluminados, como personas que lo saben todo, ¿no? Y Pablo, consciente de eso, porque Pablo sabía perfectamente, envía a un discípulo responsable, un discípulo probado, un discípulo que era fiel, un discípulo que no va buscando la fama, un discípulo que sabe estar también bajo la cobertura de Pablo. Y luego, cuando estamos hablando de ser luz, es totalmente distinto. Ser luz significa pensar en los demás. Es como una lámpara. Una lámpara no piensa en ella. Una lámpara da luz, tú la aprietas y da luz, y punto. No importa si estás leyendo, si estás viendo la tele, si estás durmiendo, la lámpara no te pregunta, simplemente da luz, porque no sabe hacer otra cosa. Y ser luz significa pensar en los demás, reflejar a Jesús en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que le vean a Él y no que nos vean a nosotros.
Por eso en este caso también Pablo, el otro discípulo, es Tito. Tito, si en otro caso envió a Éfeso, a esa iglesia de Éfeso, envió a Timoteo, ahora a la iglesia que está en Creta, la isla de Creta, da igual. Allí envía, no a cualquiera, envía a Tito. Le dice, por favor, vete allí a ese sitio para advertirles de los peligros que hay dentro de la iglesia. Le dice Pablo a Tito, ¿no? El problema no era tanto en Éfeso como en Creta, que de algo exterior que la amenazaba, un virus, sino era interno y tenía que ver con el problema del corazón de los hombres, incluidos los cristianos también, ¿no? Y en ese contexto, en la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 2, versículo 7, le dice Pablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que los adversarios se avergüencen y no tengan nada malo que decir contra vosotros. El contexto es, enseña la sana doctrina, lo que Pablo le dice a Tito. Y aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Dios le envía a través de Pablo, ¿verdad? Pone en el corazón de Pablo a Tito para que él vaya a esa iglesia. Y, igual que antes, no le pide que haga grandes planificaciones, grandes proyectos, sino a Pablo lo que le preocupa, algo que pues, puede destrozar la iglesia, la sociedad, y eso es la falta de sana doctrina y la falta de integridad, ¿no? Ahora, también como consecuencia de lo que decía antes de ese ejemplo que ponía, como consecuencia de esto, de valorar lo pequeño, como consecuencia también de mirar primero nuestro corazón como cristiano, antes que proyecto, tenemos el resultado de llegar al entorno, llegar a los demás, ¿no? Y los hombres deben saber, ¿no? Las personas deben saber fuera, ya saben lo del virus porque continuamente nos están, iba a decir, informando y sobreinformando a veces, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe que Jesús habló también de un virus. Y un virus más dañino que el coronavirus. Y que se transmite, a diferencia, se transmite el coronavirus se transmite de fuera adentro, ¿verdad? Tenemos que llevar mascarillas o lavarse las manos y tales cosas. Pero el virus de que Jesús habló es un virus que se transmite de dentro de nosotros, de nuestro corazón, afuera, ¿no? Y ese virus que habla Jesús es un virus, como digo, que es de dentro, ¿no? Y es un virus que es mucho más dañino, porque detrás de ese virus que Jesús está hablando, no es como este, que es un virus parecido al de la gripe, un poquito más activo, pero tampoco excesivamente agresivo. Es un virus del que habló Jesús, que detrás de cada guerra, detrás de injusticia, detrás de abuso, detrás de corrupciones, está ese virus. Y en el Evangelio de Marcos, aunque lo repiten otros evangelios, Marcos capítulo 7, versículo 20, Jesús le dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21, Marcos 7, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la envidia, la soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es el virus que mucha gente tal vez no se ha dado cuenta o no es consciente de ello. Y es un virus mucho más destructivo, te puedo asegurar, que este virus que tenemos ahora, ¿no? La gente de hoy está esperando una vacuna para vencer esta enfermedad y posiblemente se sacará, porque es un virus que ya es el tercero que aparece de coronavirus. Ya apareció otro en Arabia Saudí, creo que también en China, en otros sitios, ¿no? Años atrás. Y la verdad es que saldrán, como han salido para enfermedades mucho más graves que esta, ¿no? Como fue la poliomielitis, como fue la del cólera, la papera, la viruela, etc. Enfermedades más graves que estas que ahora estamos viviendo ahora, ¿no? Y también salieron vacunas y saldrá. Pero como cristianos tenemos que considerarnos afortunados porque conocemos a Jesús. Y Jesús es el que nos ha sanado de ese virus interior más poderoso que cualquier otro virus, y lo hace a través de esa vacuna que es la cruz. Él allí en la cruz lo que hace es esto, es darnos esa sanidad interior, ¿verdad?, de ese virus tan destructivo, que nos da una tranquilidad de tener esa vida eterna.
Esa vacuna, a diferencia de las que puedan salir, no es un laboratorio que hace negocio, está disponible para cualquiera. Y además no hace falta ni ir a la farmacia, está a la distancia de una oración. Solo tienes que pedirle a Dios, ¿no?, que de corazón. El requisito es que sea de corazón, no es una fórmula, es de corazón. Decirle que tú le amas y que quieres que Él te perdone, ¿no?, y te dé esa vida eterna. Y quiero finalizar, no quiero extenderme más, sino quiero finalizar con esto, ¿no? Deciros que la situación es la que hay, pero que para un cristiano tenemos muchas cosas en las que poder pensar y agarrarnos para estar agradecidos y saber que somos más que victoriosos porque Jesús está con nosotros. Yo me gustaría terminar con una oración, y si tú quieres también unirte a esta oración, que contiene más motivos de agradecimiento la oración que de peticiones, y yo me gustaría terminar con esta oración que son motivos de agradecimiento. Si quieres sumarte conmigo, pues te agradecería si lo puedes hacer, y terminamos esta conexión hasta la próxima, si Dios lo permite. Señor, te doy gracias por tu palabra, que es luz, en medio de tanta incertidumbre. Te doy gracias también por pagar el precio que Jesús pagó por nosotros allí en la cruz. Señor, te doy gracias también por esos médicos y enfermeros que están arriesgando su vida por los demás. Es un precio también que ellos están pagando para ayudar a otros. Y te doy gracias también por cada hermano y hermana que es un ejemplo en medio de la adversidad, Señor. No ahora, sino antes también, Señor. Son un ejemplo, gracias por ellos, porque ellos son luz también. Esa es la auténtica luz. No son palabras, son hechos. Y te doy gracias también por que podemos usar estos medios distintos, diferentes, pero también es un medio de comunicación. O sea, tenemos muchos medios de comunicación. El que nos falte ese contacto no quiere decir que no tengamos nada. Hay tantas cosas, Señor, que tú nos permites tener hoy para comunicarnos. Y estamos muy agradecidos. Tenemos la palabra de Dios aquí encima de la mesa, Señor, y eso es fantástico. Y te pido, Dios, que tú guardes a los enfermos, Señor, que les cuides, que les sanes, Señor, que traigas sanidad, Dios mío, y que pronto podamos pasar esta bache, esta circunstancia, pero, Señor, que no perdamos la oportunidad de saber valorar las enseñanzas que podemos sacar también de todo esto, y saber valorar lo que posiblemente hemos olvidado a veces, ¿no? Poder salir a la calle, pasear, estar con unos amigos, estar en la iglesia, tomar un café en la calle, que podamos valorar eso de forma diferente, Señor. Ayúdanos. Muchas gracias, y te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando y los que no están escuchando también, que tú les protejas, les guardes, Señor, y que les des fuerza y confianza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.